Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a Cines de Arte y Autores, y hoy continuamos con la segunda parte de Teatro y Cine en el libro ¿Qué es el cine?, de André Bazin. Bazin continúa en esta segunda parte del texto con un argumento que parece que fue muy común a comienzos de los años 50, y era que el cine no podría jamás sustituir la presencia del actor, cosa que sí ocurría o que tenía lugar en las tablas, en el escenario teatral. Sobre esto Bazin nos va a decir: el leitmotiv de quienes rechazan el teatro filmado, su argumento último y aparentemente inexpugnable, sigue siendo el placer irreemplazable que va unido a la presencia física del actor. Entre comillas, lo específicamente teatral, escribe Henri Gougier en L'essence du théâtre, es la imposibilidad de separar la acción del autor. Y más aún, la escena admite todas las ilusiones excepto la de la presencia. El comediante se nos aparece bajo su disfraz con otra alma y una voz distinta, pero está allí y al instante. El espacio recobra sus exigencias y la duración su espesor. Cierra comillas. En otros términos, dice Bazin, e inversamente, el cine puede sustituir todas las realidades menos la de la presencia física del actor. Si es cierto que aquí reside la esencia del fenómeno teatral, el cine no podría igualarlo en manera alguna. Si la escritura, el estilo, la construcción dramática están, como deben estarlo, concebidos para recibir alma y existencia de un actor en carne y hueso, la empresa que se nos muestra como radicalmente vana al intentar sustituir al hombre por su reflejo o su sombra. Aparentemente podría ser un argumento irrefutable para acabar con todas las discusiones desde el comienzo, pero Bazin nos va a llevar nuevamente a recordar el primer texto de su libro, que es Ontología de la imagen fotográfica, en el cual recordemos cómo se trataba de argumentar que realmente la imagen la imagen fotográfica o la imagen fotográfica en movimiento resultaba siendo una huella, no una representación de la realidad. Entonces Bazin va a desarrollar aquí muchas ideas que quizás no quedaron tan desarrolladas en el primer texto. Dice Bazin: la noción de presencia. Una primera serie de puntualizaciones se impondría para empezar en cuanto al contenido del concepto, entre comillas, presencia, porque parece ser que esta noción, tal como podría ser entendida antes de la aparición de la fotografía, es la que el cine viene precisamente a problematizar. Continúa Bazin. La imagen fotográfica, y singularmente la cinematográfica, puede ser asimilada a las otras imágenes y, como ellas, distinguida de la existencia del objeto. La presencia se define naturalmente en relación al tiempo y al espacio. Entre comillas, estar en presencia de alguien es reconocer que es nuestro contemporáneo y constatar que se mantiene en la zona de acceso natural de nuestros sentidos. Entre paréntesis, aquí, de la vista, en la radio, del oído. Hasta la aparición de la fotografía y más aún del cine, las artes plásticas, sobre todo en el retrato, eran los únicos intermediarios posibles entre la presencia concreta y la ausencia. La justificación se centraba en el parecido que excita la imaginación y ayuda a la memoria, pero la fotografía es una cosa distinta. No es la imagen de un objeto o de un ser, sino su huella. Su génesis automática la distingue radicalmente de otras técnicas de reproducción. El fotógrafo procede en la mediación del objetivo a una verdadera captura de la huella luminosa. Llega a realizar un molde. Como tal, trae consigo más que la semejanza, una especie de entidad. El carné del mismo nombre solo es concebible en la era de la fotografía. Pero la fotografía es una técnica incompleta en la medida en que su instantaneidad le obliga a no captar el tiempo que detiene. El cine realiza la extraña paradoja de amoldarse al tiempo del objeto y de conseguir además la huella de su duración. Entonces vamos a ir un paso más allá del primer capítulo, metiendo el tiempo como un concepto en consideración. La duración como huella en el tiempo, como posibilidad de construcción en el tiempo. Y luego agrega Bazin: el sentido común, quizá el mejor filósofo en estas materias, lo ha comprendido muy bien al crear una expresión para significar la presencia de un actor al añadir el anuncio, entre comillas, en carne y hueso. Y es que para él la palabra presencia se presta hoy al equívoco y que un pleonasmo no está de más
en los tiempos del cinematógrafo. Por eso no es ya una cosa tan segura el que no pueda concebirse ningún intermedio entre presencia y ausencia. Recuerden ustedes que en nuestras épocas, en la sala de cine también podemos ver transmisiones en directo. ¿Qué pensarían ustedes de esa problematización entre la presencia y la ausencia? Estamos en una sala de cine, sala pública, pero estamos viendo un acontecimiento que está teniendo lugar en otro sitio, en otro espacio. Luego agrega Bazán: es igualmente al nivel de la ontología donde la eficacia del cine encuentra su fuente. Resulta falso decir que la pantalla sea absolutamente imponente para ponernos, entre comillas, en presencia del actor. Lo hace a la manera de un espejo, entre paréntesis, del que hay que admitir que repite la presencia de lo que refleja, cierra paréntesis, pero de un espejo de reflejo diferido, cuyo azogue retuviera la imagen. En el pie de página, Bazán se va a referir a las teletransmisiones, a lo que yo traté de referirme hace un momento, cuando menciona qué pasa cuando una obra está siendo teletransmitida a todos los hogares. La obra está siendo representada en vivo y en directo en algún escenario teatral. Dice Bazán: el teatro televisado parece, por tanto, participar a la vez del teatro y del cine. Del teatro por la presencia del actor ante el espectador y del cine por la no presencia del segundo ante el primero. Sin embargo, esta no presencia no es una verdadera ausencia, porque el actor de la TV tiene conciencia de los millones de ojos y de oídos virtualmente representados por la cámara electrónica. Esta presencia abstracta se manifiesta de manera particular cuando el actor se equivoca en el texto. Este incidente, molesto en el teatro, se hace intolerable en la TV, porque el espectador, que nada puede hacer, toma conciencia de la soledad antinatural del actor. Sobre la escena, en las mismas circunstancias, se crea una especie de complicidad con la sala que viene en ayuda del actor en dificultades. Esta relación de vuelta es imposible en la TV. Bueno, Bazán se refiere al momento en que el espectador de televisión, lo veo así, también está solo y también es consciente de la ausencia del resto del público. Pero ¿qué pasa cuando hay público? El público reacciona ante la transmisión en directo, ante la teletransmisión. Entonces estamos enfrentados ante dos tipos de público y quizás hay otro público también en el lugar en donde la obra está siendo transmitida, o quizás no. Pero entonces aquí va a haber algo clave, y es que en las transmisiones que tienen lugar en nuestra época en las salas de cine, estamos acompañados de un público y vemos la presentación en tiempo real, pero acompañados de muchas más personas, y se da la posibilidad de que haya reacciones entre el público. Y siguiendo con estas ideas de la no presencia del actor que está representada en una pantalla de cine, Bazán continúa: lo que perdemos de testimonio directo no lo ganamos gracias a la proximidad artificial que permite el acercamiento de la cámara. Todo sucede como si en el parámetro tiempo-espacio que define la presencia, el cine no nos devuelva más que una duración debilitada, disminuida, pero no reducida a cero, mientras que la multiplicación del factor espacial restablecería el equilibrio de la ecuación psicológica. Y atención con esto, porque esta parte del capítulo gira en torno a la importancia del espacio representado en la pantalla. Cómo el espacio, ese espacio cinematográfico, va a ser definitivo para aportar desde el cine lo que el teatro aparentemente no podría aportar allá en el escenario de las tablas. Continúa Bazán: al menos no se podría oponer al teatro sobre esta única noción de presencia sin dar cuenta previamente de lo que de ella queda en la pantalla y que los filósofos y estudiosos de la estética apenas han esclarecido todavía. No vamos a intentarlo aquí, porque incluso en la interpretación clásica que le da, entre otros, Henri Gougier, la, entre comillas, presencia, nos parece que en un último análisis no encierra la esencia radical del teatro. Clave: no encierra la esencia radical del teatro. Quiere decir que incluso en el teatro también se podría problematizar esa noción de presencia. ¿Han visto ustedes obras de teatro en la cual también se trate de jugar con esa noción de presencia? ¿Han visto ustedes proyecciones de imagen en movimiento dentro de una obra teatral? ¿Han visto ustedes al personaje de teatro dialogando, discutiendo, peleando con su imagen proyectada sobre el mismo escenario?
o imagen que puede ser em, representando a otro personaje, representándose a sí mismo o a sí misma en otro tiempo. ¿Han visto obras de teatro en las que predominan las imágenes proyectadas más que la presencia en carne y hueso de esos actores? Podríamos decir que si acaso la única presencia que no se discutiría sería la del espectador en el lugar de la representación teatral. O ni siquiera podríamos decir que no es necesaria tampoco la presencia del espectador. Puede haber un teatro de máquinas, puede haber algunos happenings o performance en el arte donde no se requiera ni siquiera la presencia humana para representar una obra de teatro, ni por parte de los actores en el escenario, ni como espectadores allá en las butacas. A continuación, Bazin nos va a hablar de un cierto tipo de desencanto que sigue luego de la experiencia de ver una película. ¿A qué se puede referir Bazin? Veamos. Dice, en el principio de desencanto que sigue al film, podría sin duda discernirse un proceso de despersonalización del espectador. Así lo describía Rosencrantz en 1937 en un artículo profundamente original para su época. Entre comillas, los personajes de la pantalla son de una manera natural objeto de identificación, mientras que los de la escena lo son más bien de oposición mental, porque su presencia efectiva les da una realidad objetiva, y para convertirlos en objetos de un mundo imaginario, la voluntad activa del espectador debe intervenir para hacer abstracción de su realidad física. Esta abstracción es el fruto de un proceso intelectual que solo puede pedirse a individuos plenamente conscientes. Cierra comillas. Entonces nos cuenta Bazin, para Rosencrantz, pareciera que los espectadores de cine tienden a identificarse con los personajes de la pantalla, pero para los espectadores del teatro, pareciera que ellos tienden a juzgar a los personajes que están sobre el escenario, sobre las tablas. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Entonces continúa Bazin. El espectador del cine tiende a identificarse con el héroe por un proceso psicológico que tiene como consecuencia el convertir la sala en, entre comillas, masa y el uniformar las emociones. Abro comillas. Lo mismo que en álgebra, si dos dimensiones son respectivamente iguales a una tercera, son iguales entre sí, podría decirse. Si dos individuos se identifican con un tercero, son idénticos entre sí. Cierra comillas. Tomemos el significativo ejemplo de las girls en la escena y en la pantalla. En la pantalla, su aparición satisface aspiraciones sexuales inconscientes y cuando el héroe se pone en contacto con ellas, satisface el deseo del espectador en la medida en que éste se identifica con el héroe. En la escena, las girls despiertan los sentidos del espectador como lo harían en la realidad, de manera que la identificación con el héroe no se produce. Se convierte por el contrario en objeto de celos o de envidia. Tarzán, en suma, no puede concebirse más que en el cine. El cine calma al espectador, el teatro le excita. El teatro, incluso cuando apela a los instintos más bajos, impide hasta un cierto punto la formación de una mentalidad de masa. Dificulta la representación colectiva en el sentido psicológico porque exige una conciencia individual activa, mientras que el film no pide más que una adhesión pasiva. No sé si ustedes están de acuerdo con estas afirmaciones, pero yo también agregaría que en el cine la identificación y la idealización se debe también a la forma en que están presentados estos personajes, la manera en que sus cuerpos son mostrados. Me explico, en la pantalla del cine, si alguien se dispone a hacer ver a una persona como heroica, pues lógicamente va a mostrar solo aquellos momentos, posiciones o perfiles en los que la persona se va a ver entre comillas mejor. Mientras que en el teatro estamos viendo a aquella persona en todas sus facetas, en todos sus perfiles, y quizás asumimos esa persona como una persona de la cotidianidad y no se va a producir ese mismo tipo de idealización. Puede que sea una de las causas. Continúa Bazin. Estas consideraciones dan una nueva claridad al problema del actor. Lo hacen descender de la ontología a la psicología. El cine se opone al teatro en la medida en que favorece el proceso de identificación con el héroe. Así planteado, el problema deja de ser radicalmente insoluble, ya que el cine dispone de procedimientos de puesta en escena que favorecen la pasividad o que por el contrario excitan más o menos la conciencia. Inversamente, el teatro puede intentar atenuar la oposición psicológica entre el espectador y el héroe.
Más adelante Bazán agrega: las investigaciones pedagógicas modernas relativas al, entre comillas, psicodrama, parece que abren caminos fecundos sobre los procesos catárticos del teatro. Utilizan en efecto la ambigüedad existente todavía en el niño entre las nociones de juego y realidad para llevar al sujeto a liberarse en la improvisación teatral de las represiones que sufre. Esta técnica lleva a crear una especie de teatro incierto en el que la actuación es seria y el actor es su propio espectador. La acción que se desarrolla no ha sido todavía escindida por la rampa, que es sin duda el símbolo arquitectónico de la censura que nos separa de la escena. Básicamente Bazán se refiere a aquellos momentos en que el actor o la actriz va a empezar a ceder ese control y se va a dejar llevar por las emociones suscitadas por la situación. Pero ¿podríamos decir que esto no pasa en el cine? Recuerden que en aquellas películas donde hay una dramaturgia de actores también puede darse momentos de interpretación, momentos álgidos en que los actores y actrices pueden improvisar y pueden dejarse llevar por emociones bastante elevadas y puede haber momentos de catarsis de cosas que no se esperaban en el momento del rodaje y que pueden quedar en el corte final y podemos ver exactamente cómo se deja llevar aquel personaje actor por la situación que está teniendo lugar. Bazán va a continuar luego con esas ideas relacionadas con la psicología de la representación y de la recepción. Dice: con relación a la objeción de la presencia y solo a ella, el cine y el teatro no estarían en oposición esencial. Lo que está en conflicto son más bien dos modalidades psicológicas del espectáculo. El teatro se construye sobre la conciencia recíproca de la presencia del espectador y del actor, pero para los fines de juego. Y esa es la dinámica, sería una relación del uno y el otro, sabiendo que el otro también está ahí, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. O al menos en la idea más básica que nos podríamos hacer de la representación teatral, en donde ellos dos tienen lugar en un mismo tiempo y espacio. Obra en nosotros por la participación lúdica en una acción a través de la rampa y bajo la protección de su censura. En el cine, por el contrario, contemplamos solitarios escondidos en una sala oscura, a través de persianas semiabiertas, un espectáculo que nos ignora y que participa del universo. Nada viene a oponerse a nuestra identificación imaginaria con el mundo que se agita delante de nosotros, que se convierte en el mundo. No es ya sobre el fenómeno del actor, en tanto que persona físicamente presente, donde tiene interés el concentrar el análisis, sino sobre el conjunto de condiciones del, entre comillas, juego teatral que exige del espectador su participación activa. Vamos a ver que se trata mucho menos del actor y de su, entre comillas, presencia, que del hombre y del decorado. Entonces, recuerden la expresión que Bazán ha usado ya en otras ocasiones, que es la rampa. La rampa teatral se refiere a esa especie de tarima donde están los actores y que nos va a separar si somos el público, ¿cierto? El público está un poco lejos de esa rampa, los actores están sobre la rampa. Hay una división del espacio, hay una frontera definida por esa rampa que va a definir lo que son espectadores a un lado, actores y actrices de otro lado. Pero saben ustedes que en otras tendencias o corrientes teatrales o géneros teatrales da pie para que algunos actores aparezcan dentro del público, se mezclen con el público, interactúen con el público. Serían casos aparte, casos puntuales, pero básicamente en una tradición espacial donde los teatros también han sido diseñados para hacer esa distinción espacial, pues esa sería la distribución. Continúa Bazán. Pero el drama cinematográfico puede existir sin actores. Una puerta que golpea, una hoja arrastrada por el viento, las olas que lamen una playa pueden tener potencia dramática. Algunas de las obras maestras del cine no utilizan al hombre más que accesoriamente, como una comparsa o en contrapunto con la naturaleza que constituye el verdadero personaje central. Pueden pensar ustedes en algunos otros ejemplos en donde este tipo de cine desafíe al teatro en cuanto a que la presencia humana no tiene el protagonismo, o en la que la presencia humana, por el contrario, brilla, pero por su ausencia. Y continúa Bazán. Incluso si en Nanook o El hombre de Arán la lucha del hombre y de la naturaleza es el tema del film,
Esa lucha no podría compararse con una acción teatral, ya que el punto de apoyo del armazón dramático no está en el hombre sino en las cosas. Como ha dicho, creo que Jean-Paul Sartre, en el teatro el drama parte del actor. En el cine va del decorado al hombre. Esta inversión de las corrientes dramáticas es de una importancia decisiva e interesa a la esencia misma de la puesta en escena. Volvamos sobre esas palabras. Según Sartre, y Bazin lo dice, dice que cree que lo dice Jean-Paul Sartre, que en el teatro el drama parte del actor y el actor sería el centro, de ahí parte el drama, pero que en el cine va del decorado al hombre. Entonces empieza en el espacio, empieza en ese decorado, llamémoslo así, y de ahí se dirige al hombre, al ser humano. ¿Qué opinan ustedes? Traten de encontrar la película que pueda contradecir esta idea, a ver si no podría pasar lo mismo. ¿Sería esa que tienen en mente, sería teatro filmado, si parte más bien del ser humano hacia el decorado y no lo contrario? ¿Sería eso teatro filmado? Y piensen por otro lado en las películas en donde efectivamente primero ven el espacio, primero ven el pueblo, primero ven el paisaje, la campiña, el escenario, la ciudad de ciencia ficción y después, ¡pum!, se van a centrar en ese particular individuo sobre el cual van a ocurrir las situaciones de la película. ¿Sería esto una generalización? ¿O puede que sí tenga algún sentido más allá, si ustedes son espectadores o si ustedes son creadores de imágenes? Luego continúa Bazin. Hay que saber descubrir aquí una de las consecuencias del realismo fotográfico. Es cierto que si el cine utiliza la naturaleza es porque puede. La cámara ofrece al director todas las posibilidades del microscopio y del telescopio. Las últimas fibras de una cuerda que va a ceder o un ejército entero al asalto de una colina son ya acontecimientos a nuestro alcance. Las causas y los efectos dramáticos no tienen ya, para el ojo de la cámara, límites materiales. El drama está, para ella, liberado de toda contingencia temporal o espacial. Pero esta liberación de los poderes dramáticos tangibles no es todavía más que una excusa estética secundaria que no explicaría radicalmente el trastrocamiento de los valores entre el hombre y el decorado. Porque sucede también que el cine se priva voluntariamente del posible recurso al decorado y a la naturaleza. Hemos visto precisamente el ejemplo en Los Padres Terribles de Cocteau, cuando el teatro, por el contrario, utiliza una maquinaria compleja para dar al espectador la ilusión de la ubicuidad. Pero nos detenemos en esas ideas para nuevamente repensar acerca de la manera en que la puesta en escena tiene lugar, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser esa organización de la planificación? Vamos a mostrar espacios y personajes a través del plano contra plano, vamos a recurrir a los planos secuencias que defiende Bazin, va a haber menos cortes y eso va a contribuir también a que el decorado tenga toda esa potencia a la que Bazin se refiere. ¿Cómo es esa puesta en escena? Pensemos en ejemplos en donde podamos tener la claridad acerca de esos espacios de cine que van a tener la potencia y que nos van a llevar a distinguir o a diferenciar incluso a diferenciar esa representación de otra que pudo haber tenido lugar sobre la misma historia, sobre el mismo argumento, pero en un escenario teatral. ¿Cuál es el aporte del cine en términos espaciales? Sobre esta idea continúa Bazin. La pasión de Juana de Arco de Carl Dreyer, toda ella en primeros planos en un decorado casi invisible, entre paréntesis y teatral además, de Jean Hugo, es menos cinematográfica que La Diligencia de John Ford. Parece entonces que la cantidad no tiene nada que ver en el asunto, como tampoco la similitud con ciertos decorados teatrales. El decorador no concebirá de maneras sensiblemente diferente la habitación de La Dama de las Camelias para la pantalla y la escena. Es cierto que en la pantalla tendríamos quizás primeros planos de pañuelos con manchas de sangre, pero una hábil puesta en escena teatral sabrá también jugar con la tos y con el pañuelo. Todos los primeros planos de Los Padres Terribles están de hecho tomados del teatro
en donde nuestra atención los aislaba espontáneamente. Y recuerden, en Los Padres Terribles hay momentos en que estos primeros planos, se realizan de perfil y parece que tienen un significado muy diferente a cuando los primeros planos se hacen así de manera frontal. Esto genera una convención diferente en torno al primer plano. Nuevamente les recomiendo esa película, Los Padres Terribles, de Jean Cocteau, para que ustedes vean por qué Bazin hace una defensa tan grande de su puesta en escena. Miren ustedes cómo se hacen los planos de larga duración, por qué no se corta tanto en la película y cómo son los movimientos de cámara. Miren ustedes cómo es el ejercicio de plano secuencia que hay ahí, y cuando hay primeros planos, miren por qué tienen lugar esos primeros planos, y ojo, atención especial con esos primeros planos que son de perfil de los rostros de los personajes. Luego agrega Bazin con el problema entre decorado versus actor. Y es que el problema no es el decorado en sí mismo, sino su naturaleza y su función. Nos hace falta elucidar ahora una noción específicamente teatral, la del lugar dramático. No podría existir un teatro sin arquitectura, ya sea el atrio de la catedral o de la plaza de Nîmes, como se pronuncie, o el palacio de los papas, o el teatrillo de los feriantes, o el hemiciclo, que parece decorado por un Bérard delirante del teatro de Vincenzo, o el anfiteatro rococó de los boulevards. Y Bazin empieza a elaborar acerca de esa idea del lugar dramático en el espacio teatral. Veamos. Fundado sobre la conciencia recíproca de la presencia de los participantes, necesita oponerse al resto del mundo como el juego a la realidad, como la complicidad a la diferencia, como la liturgia frente a la vulgaridad de lo útil. Los trajes, la máscara y el maquillaje, el estilo del lenguaje, la rampa, colaboran más o menos en esta distinción, pero el signo más evidente es la escena, cuya arquitectura ha variado sin dejar, sin embargo, de definir un espacio privilegiado, real o virtualmente distinto de la naturaleza. El decorado existe con relación a este lugar dramático localizado y contribuye simplemente más o menos a distinguirle, a especificarle. Sea lo que sea, el decorado forma las paredes de esa caja de 3 lados, abierta a la sala que es la escena. Esas falsas perspectivas, esas fachadas, esos bosquejos tienen un revés de tela, de clavos y de madera. Nadie ignora que el actor que se, entre comillas, retira a sus habitaciones, cierra comillas, por el fondo o los laterales del escenario, va en realidad a quitarse el maquillaje a su camerino. Esos pocos metros cuadrados de luz y de ilusión están rodeados de maquinaria y de pasillos cuyos laberintos escondidos, pero conocidos, no impiden en absoluto el placer del espectador que sabe entrar en el juego. Bazin se refiere a esa arquitectura visible o no visible que hay en los espacios dramáticos. ¿Cuál es el espacio dramático? Sería ese espacio también creado y maquillado para que nosotros creamos que es el mundo en el que tiene lugar la escena. Sin embargo, como lo ha dicho, sabemos que detrás de aquellos materiales, detrás de aquellas telas, escenarios de madera, hay pasillos, hay un camerino, hay unos baños, hay una especie de laberinto de halls y de corredores por donde los actores entran o salen incluso del edificio, pero que no vemos porque ellos no van a pasar por el lugar en donde están los espectadores, no se cambian donde están los espectadores, no transitan ni salen del teatro, ni siquiera ya vestidos con su ropa normal, por donde están los espectadores. ¿Qué encierran estas ideas acerca de esa arquitectura que sabemos que existe, pero que no vemos? Continúa Bazin. Porque no es más que un elemento de la arquitectura escénica, el decorado teatral es un lugar materialmente cerrado, limitado, circunscrito, cuyas únicas ampliaciones se deben a nuestra imaginación que acepta la complicidad. Sus apariencias están vueltas hacia el interior, al público y a la rampa. Existe apoyado en su anverso y en la ausencia de un más allá, como la pintura gracias a su marco. Y aparentemente la pintura para Bazin terminaría en el marco, ¿verdad? Como un lugar en donde ya se limita ese mundo y termina. Pero acerca de la idea del marco en pintura, vamos a
a ver ese capítulo de pintura y cine más adelante, los invito desde ahora, para que discutamos acerca de las ideas del marco en pintura y de los bordes de la pantalla y el encuadre en pantalla. Continúa Bazán. Todo lo contrario sucede en el cine, cuyo principio es el de negar toda frontera, todo límite a la acción. El concepto del lugar dramático no solo le es extraño, sino que es esencialmente contradictorio con la noción de pantalla. La pantalla no es un marco como el del cuadro, sino un orificio que no deja ver más que una parte del acontecimiento. Cuando un personaje sale del campo de la cámara, admitimos que escapa a nuestro campo visual, pero continúa existiendo idéntico a sí mismo en otra parte del decorado que nos permanece oculta. La pantalla no tiene pasillos, no podría verlos sin destruir su ilusión específica, que constituye en hacer de un revólver o de un rostro el centro mismo del universo. En oposición al espacio de la escena, el de la pantalla es un espacio centrífugo. Entonces recuerden que incluso desde los comienzos del cine se empieza a explorar esa posibilidad. Cuando un plano empalma con otro plano, parece que el espacio sigue teniendo una continuidad. Y una idea que pareciera tan simple como la salida de un personaje de un plano y la entrada del mismo personaje al plano siguiente, da idea de la continuidad y que el espacio no tiene fin, ¿verdad? A eso se está refiriendo Bazán y es una idea clave en el cine, una idea que constituye la esencia misma de ese espacio cinematográfico. Y agrega Bazán, como el infinito del que el teatro tiene necesidad no podría ser espacial, hace falta que sea el del alma humana. Rodeado por este espacio cerrado, el actor está en el foco de un doble espejo cóncavo. Desde la sala y desde el decorado convergen sobre él los oscuros fuegos de las conciencias y las luces de la rampa. Pero este fuego que le quema es también el de su propia pasión y el de su punto focal, y alumbra en cada espectador una llama de complicidad. Como el océano en la concha, el infinito dramático del corazón humano retumba y se agiganta entre las paredes de la esfera teatral. Por todo esto, su dramaturgia es de esencia humana y el hombre es su causa y su sujeto. Bueno, incluso esto podría aplicar para los teatros de vanguardia que estaban gestándose en esas épocas en las que Bazán escribe este texto. Recuerden teatro como el de Eugene Ionesco, como el de Samuel Beckett. Vale la pena pensar si estas representaciones de teatro de vanguardia, antiteatro o también llamado teatro del absurdo podrían también encajar en esta concepción que Bazán tiene de el tratamiento que se le da al alma humana desde la representación teatral. Para mis amigos y amigas del teatro les planteo esto, no sé qué piensan ustedes, sería muy interesante darle muchas vueltas a esta idea. Luego agrega Bazán para el teatro más clásico, dice, el problema del teatro filmado, al menos para las obras clásicas, no consiste tanto en llevar una, entre comillas, acción de la escena a la pantalla, como en transponer un texto de un sistema dramático a otro, conservando sin embargo su eficacia. No es esencialmente la acción de la obra teatral lo que se resiste al cine, sino más allá de las modalidades de la intriga, que sería quizá fácil adaptar a la verosimilitud de la pantalla. Bueno, la idea de conservando sin embargo su eficacia. Aquí vamos a detenernos en las maneras en que se conservaría esa eficacia del teatro filmado, ¿no? Cómo se transpone un texto de un sistema dramático al otro, cómo se conserva la eficacia del texto dramático. Continúa Bazán. La historia de los fracasos y de los recientes éxitos del teatro filmado será, por tanto, la de la habilidad de los directores para retener la energía dramática en un medio que sirva para reflejarla o le dé al menos la resonancia suficiente para que sea todavía advertida por el espectador de cine. Se trata, por tanto, de una estética no tanto del actor como del decorado y la planificación. Entonces vamos a ver cómo es que se podría potenciar esa idea del decorado y la planificación como un elemento diferenciador, como el elemento que pueda conservar la eficacia o potenciar la eficacia de del texto del sistema dramático que fue la primera representación en las tablas, ahora llevado a la pantalla. Luego Bazán va a hablar de la pantalla y el realismo del espacio. ¿A qué se está refiriendo? Dice Bazán,
La ilusión en el cine no se funda como en el teatro, en las convenciones tácitamente admitidas por el público, sino por el contrario, en el realismo innegable de lo que se le muestra. El truco tiene que ser materialmente perfecto. El hombre invisible debe llevar pijama y fumar cigarrillos. Como dice Bazán, no solamente tenemos que creer que el hombre invisible está ahí, en la mitad del escenario, ahí invisible totalmente y sin ropa, sino que además también tiene que ejecutar acciones cotidianas para que el truco sea completo y para que ocurra esa misma identificación a la que se estaba refiriendo también Bazán junto con Rosencrantz cuando lo mencionó. Agrega, hay que concluir que el cine está obligado a la representación única, si no de la realidad natural, sí de una realidad verosímil cuya identidad con la naturaleza, tal como la conoce, pueda admitir el espectador. El relativo fracaso estético del expresionismo alemán confirmaría esta hipótesis, porque se ve claramente que Carigari ha querido sustraerse al realismo del decorado bajo la influencia del teatro y de la pintura. Pero esto sería aportar una solución simplista a un problema que admite las más sutiles respuestas. Estamos dispuestos a admitir que la pantalla se puede abrir sobre un universo artificial con tal de que exista un común denominador entre la imagen cinematográfica y el mundo en que vivimos. Nuestra experiencia del espacio constituye la infraestructura de nuestra concepción del universo. Transformando la fórmula de Henry Gougier, la escena acepta todas las ilusiones, salvo la de la presencia. Podría decirse, abre comillas, la imagen cinematográfica puede vaciarse de todas las realidades excepto una, la del espacio. Pero ahí nos preguntamos, si Bazán también quiere que ese hombre invisible ande en pijama y fume cigarrillo, ¿cómo sería también esa relación de ese hombre invisible frente a ese espacio? ¿En cuáles espacios ahora debemos mostrar a ese hombre invisible para que sea más efectivo dramáticamente, para que se distinga de la obra teatral del hombre invisible? Bazán luego comenta la anécdota de que para el rodaje de La Pasión de Juana de Arco de Karl Dreyer tuvieron que cortar realmente el cabello de María Falconetti y que no se usó maquillaje. Bazán dice que esto fue básicamente una anécdota, pero que la importancia en contarlo radica en que realmente esa ausencia de maquillaje distingue a la película de otras películas y de otras representaciones teatrales del momento. Dice Bazán, cuanto más exclusivamente recurría a la expresión humana, más obligado estaba Dreyer a reconvertirla en naturaleza. Que nadie se equivoque, ese prodigioso fresco de cabezas es exactamente lo contrario de un film de actores, es un documental sobre los rostros. Allí no tiene importancia que los actores, entre comillas, actúen bien. En revancha, la verruga del obispo Cochon o las manchas vinosas de Jean Did son parte integrante de la acción. En este drama, visto al microscopio, la naturaleza entera palpita en cada poro de la piel. El desplazamiento de una arruga, el pellizcarse un labio, son los movimientos sísmicos y las mareas, el flujo y el reflujo de esta geografía humana. Pero la suprema inteligencia cinematográfica de Dreyer me parece manifestarse especialmente en la escena en exteriores que cualquier otro no hubiera dudado en rodar en estudio. El decorado que había sido construido evoca con toda precisión una edad media teatral y de miniaturas. En ese sentido, nada menos realista que ese tribunal en el cementerio o esa puerta levadiza, pero todo está iluminado por la luz del sol y el sepulturero arroja por encima de la fosa una paletada de verdadera tierra. Si ustedes recuerdan La Pasión de Juana de Arco de Karl Dreyer, se van a dar cuenta que la película está constituida en su mayor parte por primeros planos o planos de rostros de los actores, casi nada de maquillaje, difícilmente se van a notar en qué espacios se encuentran. Los rostros van a primar sobre los espacios. Entonces ese espacio podría ser cualquier lugar, cualquier escenario, pero lo que dice aquí Bazán es el rostro va a ser entonces ese paisaje, esa naturaleza. Y agrega Bazán, si la paradójica estética del cine reside en una dialéctica de lo concreto y de lo abstracto, a causa de la obligación que tiene la pantalla de significar con la única mediación de lo real, es importantísimo discernir los elementos de la puesta en escena que confirman la noción de realidad natural y de los que la destruyen. Entonces, ¿qué podría destruir esa realidad que Bazán denomina como natural dentro de ese estilo de puesta en escena?
Dice Bazán, el bosque de cemento de los nivelungos puede parecer infinito, pero no creemos en su espacio, mientras que el murmullo de una simple rama de álamo agitada por el viento bajo el sol bastaría para evocar todos los bosques del mundo. Sin embargo, obviamente sabemos que no todo el mundo representaría un bosque de manera similar, entonces por eso creo que es importante también ver las reglas que propone la obra y desde ahí empezar a juzgar la consistencia dentro de la misma obra. Agrega Bazán más adelante. El problema que se plantea al cineasta es, por tanto, el de dar a su decorado la opacidad dramática, respetando su realismo natural. Resuelta esta paradoja del espacio, el director, lejos de temer a la transposición en la pantalla de las convenciones teatrales, encuentra por el contrario una absoluta libertad para apoyarse en ellas. A partir de ahí ya no hace falta huir de lo que, entre comillas, resulta teatral, sino incluso eventualmente acusarlo, rechazando las facilidades cinematográficas como ha hecho Cocteau en Los Padres Terribles o Orson Welles en Macbeth, o incluso una puesta en letra cursiva en la parte teatral como Laurence Olivier en Enrique V. Y en estos casos hay una idea muy interesante, y es que estos mismos directores han dirigido teatro y cine. Entonces, entre comillas, saben de qué están hablando y saben de las convenciones de uno y de otro medio. O sea que pueden ofrecer lo mejor de dos mundos, si se quiere. Saben que les ofrece un medio que el otro medio no puede darles para determinada escena. Y cómo trabajan en los dos medios, por ende tienen también una noción de lo que es la consistencia y la sistematicidad de procedimientos. Y agrega Bazán, el retorno evidente del teatro filmado, al que asistimos desde hace 10 años, se inscribe esencialmente en la historia del decorado y de la planificación. Es una conquista del realismo, no ciertamente del realismo del tema o de la expresión, sino del realismo del espacio, sin el que la fotografía animada no llega a ser cine. Tengan ustedes ahí en mente esas tres palabras, realismo del espacio. Luego Bazán va a volver sobre la idea de la interpretación. Dice, si el cine no puede restituir al espectador la conciencia comunitaria del teatro, una cierta ciencia de la puesta en escena le permite al fin, y es un factor decisivo, conservar al texto su sentido y eficacia. El injerto del texto teatral sobre el decorado cinematográfico es hoy una operación que se puede hacer con éxito. Queda esa conciencia de la oposición activa entre el espectador y el actor que constituye el juego teatral y que simboliza la arquitectura escénica, pero ni siquiera ella es del todo irreductible a la psicología cinematográfica. Y aquí regresa la idea de que para Rosencrantz el espectador de cine era un espectador que se identificaba con los personajes. Agrega Bazán, no me identifico de la misma manera con Tarzán que con el cura rural. El único denominador común en mi actitud ante esos héroes es que creo realmente en su existencia, que no puedo negarme sin dejar de participar en el film, a estar incluido en su aventura, a vivirla con ellos en el interior mismo de su universo. Entre comillas, universo no metafórico o figurado, sino espacialmente real. Esa interioridad no excluye, en el segundo ejemplo, una conciencia de mí mismo distinta al personaje que acepto sustituir en el primero. Esos factores de origen afectivo no son los únicos que pueden contrariar la identificación pasiva. Films como L'Espoir, también llamado Sierra de Teruel, o Ciudadano Kane, exigen del espectador una vigilancia intelectual contraria a la pasiva. Lo más que puede asegurarse es que la psicología de la imagen cinematográfica ofrece una pendiente natural hacia una sociología del héroe caracterizada por una identificación pasiva. Pero en arte, como en moral, las pendientes están hechas para ser remontadas. Mientras que el héroe del teatro moderno busca a menudo una atenuación de la conciencia de juego por una especie de realismo relativo a la puesta en escena, entre paréntesis, así el aficionado al gran guiñol juega a tener miedo, pero conserva aún en los momentos de mayor horror la deliciosa conciencia de estar siendo engañado, cierra paréntesis, el realizador del film descubre recíprocamente los medios de excitar la conciencia del espectador y de provocar su reflexión, algo que supone una oposición en el seno de una identificación. Entonces, si ustedes recuerdan películas como Sierra de Teruel o El Ciudadano Kane, pues estamos juzgando a los personajes en la mayoría de las escenas. Son personajes que defienden unos intereses, que defienden unos ideales
y que están dispuestos a que el fin justifique los medios para lograr lo que quieren. ¿Cómo se haría esa identificación entonces? Nos identificamos plenamente con aquellos métodos a los que recurren los personajes para lograr realizar sus misiones. ¿Acaso la identificación heroica plenamente ocurre en cines como los de Hollywood, en los que aparentemente esos protagonistas no tienen defectos, no tienen lados oscuros? ¿Cómo son esos tipos de identificaciones más complejas a las que Bazán se refiere aquí cuando menciona, por ejemplo, la identificación con un personaje como el del cura rural en la película de Bresson, que ya analizamos en el capítulo llamado Diario de un cura rural, o la estilística de Robert Bresson? ¿Qué ocurre ahí al ver esa película? Les dejo la pregunta ahí y de antemano podemos decir que las respuestas van a ser totalmente subjetivas, dependiendo de cada experiencia estética en particular. Agrega Bazán: en el cine, Hamlet de Laurence Olivier o Los Padres Terribles de Cocteau no pueden y no deben escapar a las leyes de la percepción cinematográfica. Elsinore, la roulette, existen realmente, pero yo me paseo invisible gozando de esa libertad equívoca que permiten ciertos sueños. Entro en el juego, pero disfruto de una cierta perspectiva al mismo tiempo, especialmente en estas películas, Hamlet de Laurence Olivier, Macbeth de Orson Welles. Ustedes tienen una idea de cómo son esos castillos en el interior y los hemos recorrido parcialmente. Podríamos imaginar cómo son sus aposentos, cómo son los laberintos, las escaleras hacia arriba, escaleras hacia abajo en estos castillos. El cine nos ha permitido crear, construir ese tipo de espacios. Luego, para finalizar este extenso capítulo, Bazán va a tratar de englobar una serie de ideas en torno al teatro filmado. Dice: la verdadera solución finalmente entrevista consiste en comprender que no se trata de hacer llegar a la pantalla el elemento dramático intercambiable de un arte a otro, de una obra teatral, sino inversamente de conservar la teatralidad del drama. El sujeto de la adaptación no es el argumento de la pieza, sino la pieza misma en su especificidad escénica. Esta verdad, finalmente decantada, nos va a permitir concluir con 3 proposiciones cuya apariencia paradójica pasa a hacerse evidencia al reflexionar sobre ellas. Primero, el teatro en ayuda del cine. Dice Bazán: puede parecerlo mucho menos en cuanto a la forma, si el cine es un arte mayor, que posee también sus leyes propias y su lenguaje. ¿Qué puede ganar sometiéndose a los de un arte diferente? Mucho. Y ello en la medida en que, rompiendo con vanas y pueriles supercherías, se proponga verdaderamente a someterse y servir. Haría falta, para justificarlo plenamente, situar su caso en una historia estética de la influencia en el arte. Creo que una tal historia evidenciaría un comercio decisivo entre las técnicas artísticas, al menos en un cierto estadio de su evolución. Nuestro prejuicio del, entre comillas, arte puro es una noción crítica relativamente moderna, pero ni siquiera es indispensable la autoridad misma de estos precedentes. El arte de la puesta en escena, cuyo mecanismo en algunos grandes films hemos tratado de revelar antes, todavía más que nuestras hipótesis teóricas, supone, por parte del realizador, una inteligencia del lenguaje cinematográfico que solo es igualada por la comprensión del hecho teatral. Bazán se va a referir aquí a una idea muy clave, y es que, como lo habíamos mencionado antes, algunos directores que hicieron este paso del teatro al cine, originalmente son directores de teatro y de cine. Entonces, por ende, entienden cuáles son las convenciones y procedimientos de cada uno de los medios y lo que un medio tiene que el otro no le puede dar. Dice Bazán: cuanto más se proponga el cine ser fiel al texto, a sus exigencias teatrales, más tendrá que profundizar en su propio lenguaje. La mejor traducción es la que pone de manifiesto la más profunda intimidad con el genio de las dos lenguas y un mayor dominio de ambas. Entonces, ¿qué tienen en común Laurence Olivier, Orson Welles y Jean Cocteau? Los 3 han dirigido obras en teatro y los 3 han dirigido películas en cine. Han pasado de un medio al otro, saben por ende qué les puede ofrecer un medio que el otro no. ¿Consideran ustedes que podría ser el mismo caso para autores como Fassbinder, Ingmar Bergman
Carmelo Bene, Fernando Arrabal. Segunda proposición. El cine salvará al teatro. Dice Bazán aquí: la idea explotada por Marcel Pagnol, según la cual el cine vendría a reemplazar al teatro poniéndolo en conserva, es completamente falsa. La pantalla no puede suplantar la escena como el plano ha eliminado al clavecín. Y en primer lugar, reemplazar el teatro, ¿para quién? No para el público del cine que ha desertado de él hace mucho tiempo. Aquí Bazán se va a referir a esa tendencia de que un medio va a reemplazar al otro medio anterior y lo va a tratar de desmentir con argumentos. Aunque en el próximo video vamos a dedicarnos más a la obra de Marcel Pagnol, aquí Bazán va a hacer una pequeña referencia a esas películas de Pagnol y a su visión acerca del teatro representado en pantalla. Dice: cuando Marcel Pagnol rueda Topaz, no oculta sus intenciones. Él pretende poner su obra al alcance de la provincia por el precio de una butaca de cine y con un reparto de, entre comillas, clase parisiense. También sucede así a menudo con las obras de Boulevard. Agotado su éxito, el film ofrece a mejor precio los actores del estreno y decorados aún más suntuosos. Pero la ilusión solo ha sido eficaz unos cuantos años y hoy vemos renacer las tournées por provincias mejoradas con la experiencia. Las tournées de provincias son aquellos grupos teatrales de provincias que son itinerantes y que van a tener un repertorio de obras y lo van a representar en su paso por distintos pueblos. El público que reencuentra, acostumbrado por el cine a todos los lujos en el reparto y a la puesta en escena, y que, como suele decirse, está de vuelta, espera menos del teatro y al mismo tiempo más. Por su parte, los organizadores de las tournées no pueden ya permitirse el dar unos espectáculos de saldo, cosa a la que se sentían inclinados antaño por falta de competencia. Pero la vulgarización de los éxitos de París no es todavía el término del renacimiento teatral y su principal mérito no es el de fomentar la competencia entre la pantalla y la escena. Podría incluso decirse que esta mejoría de las tournées provincianas es debida al mal teatro filmado. Son sus defectos los que han disgustado a la larga a una parte del público y lo han devuelto al teatro. Entonces Bazán nos habla de aquella manera en que ese teatro filmado, que no fue tan exitoso en la pantalla, puede hacer que la gente vaya a buscar la relación nuevamente con sus actores y con esa presencia en las tablas nuevamente en la provincia. Entonces son una serie de ciclos con los cuales primero habrá una vuelta al cine y después quizás un regreso a los espectáculos en vivo y en directo en el teatro en las tablas. Luego agrega Bazán: ha pasado lo mismo con la fotografía y la pintura. Aquella ha dispensado a esta de lo que era estéticamente menos esencial, el parecido a la anécdota. La perfección, la economía y la facilidad de la fotografía han contribuido finalmente a valorizar la pintura, a confirmarla en su especificidad irreemplazable. Pero los beneficios de su coexistencia no se han limitado a esto. Los fotógrafos no han sido solo los gregarios de los pintores, han sido Degas y Toulouse-Lautrec, Renoir y Manet quienes han comprendido desde el interior, en su esencia, el fenómeno fotográfico, entre paréntesis, e incluso proféticamente, el cinematográfico, cierra paréntesis. Ante la fotografía se han opuesto de la única manera válida, con un enriquecimiento dialéctico de la técnica pictórica. Han comprendido mejor que los fotógrafos, y mucho antes que los cineastas, las leyes de la nueva imagen y han sido ellos los primeros en aplicarlas. Entonces, Bazán nos está mostrando esta especie de ontología en acción, en la cual si yo entiendo cuál es la especificidad del medio en el que trabajo, voy por ende a diferenciarme del otro medio, ¿cierto? En el cual realmente no habría comparación. Un medio no tiene por qué imitar lo que otro medio ya hace mejor, sino descubrir en sí mismo cuáles son sus procedimientos que no pueden encontrarse en ningún otro medio. Y agrega Bazán: el mismo proceso es aplicable al teatro. El mal, entre comillas, teatro en conserva, ha ayudado al verdadero teatro a tomar conciencia de sus leyes. El cine ha contribuido igualmente a renovar la concepción de la puesta en escena teatral. Estos son ya resultados innegables. Pero hay todavía otro que el buen teatro filmado permite entrever: un progreso formidable, tanto en extensión como en comprensión de la cultura teatral del gran público. ¿Qué es sino lo que consigue un film como Enrique V? Por de pronto, Shakespeare para todos.
pero además y sobre todo una luz esplendorosa sobre la poesía dramática de Shakespeare, la más eficaz, la más deslumbrante de las pedagogías teatrales. La adaptación de la obra teatral no solo multiplica su público virtual, como las adaptaciones de las novelas hacen la fortuna de los editores, sino que además el público está mucho más preparado que antes para el placer teatral. El Hamlet de Laurence Olivier no puede, evidentemente, más que aumentar el público del Hamlet de Jean-Louis Barral y desarrollar su sentido crítico. Hamlet de Jean-Louis Barral era evidentemente el Hamlet que se estaba presentando en los teatros de tablas de la época. De la misma manera que entre la mejor de las modernas reproducciones de cuadros y el placer de poseer el original subsiste una diferencia irreductible, la visión de Hamlet en la pantalla no puede reemplazar la interpretación de Shakespeare, pongamos por una compañía de estudiantes ingleses, pero hace falta una auténtica cultura teatral para apreciar la superioridad de la representación real por los aficionados, es decir, para participar en el juego de la escena. O sea que entre más disfrutamos de un medio, por ende también vamos a empezar a apreciar las ventajas del otro medio, ¿cierto? En sus especificidades. Y esta mención enseguidilla de las dos obras de Laurence Olivier, Enrique V y Hamlet, es una invitación total a que las veamos nuevamente. Creo que Bazán le ha atinado totalmente y una vez que veamos esas dos obras, creo que veremos con nuevos ojos toda representación de Shakespeare. Y finalmente la última proposición de Bazán es del teatro filmado al teatro cinematográfico. Dice Bazán: mi última proposición será, lo reconozco, más arriesgada. Hasta aquí hemos considerado al teatro como un absoluto estético al que el cine se aproximaría de manera satisfactoria, pero siempre dependiente de él y en el menor de los casos como un humilde servidor. Sin embargo, la primera parte de este estudio nos ha permitido descubrir en el género burlesco el renacimiento de géneros dramáticos prácticamente desaparecidos como la farsa y la comedia del arte. En la entrega anterior veíamos cómo géneros como la farsa, como estas situaciones cómicas y burlescas de los grandes clowns del cine se veían potenciados por los efectos especiales y los trucajes del cine. Aquí Bazán continúa con esas posibilidades en las que el cine hace dar al teatro un paso más allá. Dice Bazán: atribuyendo al espacio la función de protagonista, la pantalla no traiciona el espíritu de la farsa, sino que da solamente al sentido metafísico del bastón de Scapin sus dimensiones reales, las del universo. El género burlesco es también la expresión dramática de un terrorismo de las cosas, del que Keaton, todavía más que Chaplin, ha sabido hacer una tragedia del objeto. Pero es cierto que las formas cómicas constituyen en la historia del teatro filmado un problema aparte, probablemente porque la risa permite a la sala de cine alcanzar una conciencia de sí misma y obtener así apoyo para conseguir algo de la oposición teatral. En todo caso, y por eso no hemos llevado el estudio más lejos, el injerto entre cine y teatro cómico se ha realizado tan espontáneamente y ha sido tan perfecto que sus frutos han sido considerados siempre como productos del cine puro. De aquí se desprende una idea que pudo haber sido tratada antes y es una idea acerca de la interpretación y de cómo el cine hace que esta interpretación también se transforme. Dice Bazán: la pantalla ha modificado nuestro sentido de la verosimilitud en la interpretación. Basta ver precisamente uno de esos pequeños films interpretados por Sarah Bernhardt o Le Bargy para comprender que este tipo de actor estaba todavía virtualmente disfrazado con los coturnos y la máscara. Pero la máscara resulta ridícula cuando un primer plano puede ahogarnos en una lágrima y el megáfono absurdo cuando el micrófono hace rugir a voluntad el órgano bucal más desfalleciente. Así nos hemos habituado a esta interiorización en la naturaleza que solo permite al actor un margen de estilización reducido a los límites de la verosimilitud. Se refiere Bazán a estos y a otros actores que dieron esa transición entre el teatro y los comienzos del cine y cómo tuvieron que ir modificando poco a poco otros actores su forma de actuar y de interpretar en la pantalla. Dice que esos actores quedaron momificados y que se ve ahí la manera en que solían actuar para el teatro, pero que por ende el cine también ha hecho que el teatro, por otro lado, evolucione la manera en que se dan las interpretaciones. Entonces a esto se han multiplicado las maneras de interpretar y también los procedimientos y el inventario
de efectos que pueden tener los actores y actrices en cualquier medio para seguir con sus interpretaciones. Y cierra Bazán el capítulo de la siguiente manera. Así, no solo el teatro filmado está ya estéticamente fundado de hecho y de derecho, no solo sabemos desde ahora que no hay piezas que no puedan ser llevadas a la pantalla, cualquiera que sea su estilo, con tal de que se sepa imaginar la reconversión del espacio escénico en las constantes de la puesta en escena cinematográfica, sino más aún que es posible que la puesta en escena teatral y moderna de ciertas obras clásicas solo sea ya posible gracias al cine. Ojo con esta idea, solamente gracias al cine. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Repito una pregunta que hice en la entrega anterior. ¿Es posible que el teatro también pueda representar un texto narrativo o un argumento que parecía impensable para el teatro de tablas? Continúa Bazán. No es una coincidencia que algunos de los más grandes cineastas de nuestro tiempo sean también grandes hombres de teatro. Wells o Laurence Olivier no han venido al cine por cinismo, esnobismo o ambición, ni siquiera como pañol, para vulgarizar sus esfuerzos teatrales. El cine no es para ellos más que una forma teatral complementaria, la posibilidad de realizar la puesta en escena contemporánea tal como ellos la sienten y la quieren. El cine no es para ellos más que una forma teatral complementaria. Entonces vamos a una idea que habíamos planteado en la entrega anterior. ¿Será que tampoco el teatro ha terminado de evolucionar? ¿Será que el mito del teatro total aún está en proceso? ¿Será que el verdadero teatro aún no ha sido inventado de la manera en que Bazán decía que el verdadero cine aún no ha sido inventado? Y cerramos así este extenso capítulo. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Por favor, suscríbanse a este canal, Cines de Arte y Autores. Nos veremos en el próximo capítulo dedicado al cine de Marcel Pagnol. Muchas gracias por estar ahí. Que tengan un feliz día.